al curso intensivo Actualización sobre el Sistema Migratorio de los Estados Unidos de América. Nos acompañan en este acto la maestra Erika Schomer, directora de la Clínica de Migración de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Marís. Doctora También nos acompaña Jiménez, ¿le parece si lanzamos la transmisión y le doy el uso de la voz y ya sí, usted... Adelante, Vamos a perdón. transmitir en vivo entonces por las redes. Exacto. Así es. Gracias. Ok. Les repito, tardamos al menos 2 minutos. Les pido que tenga paciencia y cierren sus micrófonos. Cerrados. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todos nuestros seguidores al curso intensivo en línea Actualización sobre el Sistema Migratorio de los Estados Unidos de América. Damos el uso de la voz a la doctora Rosa Jiménez Rodea para la moderación de este evento. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al curso intensivo Actualización sobre el Sistema Migratorio de los Estados Unidos de América. Nos acompañan en este acto la maestra Erika Schomer, directora de la Clínica de Migración de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Marís. El doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho. El doctor Jorge Madrazo Cuellar también está con nosotros y preside este acto, este evento, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta Facultad de Derecho de la UNAM. Para comenzar, voy a permitirme pedirle al doctor Raúl Contreras Bustamante que nos brinde un mensaje. Creo que hay un problemita por ahí. Es que me tienen el micrófono cerrado. ¿Sí se me escucha? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Parece mentira, pero ya estamos un poco desacostumbrándonos al uso del Zoom y estaba yo teniendo algún problema con la comunicación. Muy buenas tardes, saludo con especial afecto a todos quienes nos están viendo en vivo a través de las redes sociales. Le mando un abrazo muy fraterno a la maestra Erika Schomer, directora de la Clínica de Migración de la Escuela de Derecho de la Universidad de St. Mary's, a mi querido amigo el doctor Jorge Madrazo Cuellar, representante de la Facultad de Derecho en las universidades norteamericanas, y a todos los integrantes del Colegio de Profesores de Derecho Internacional y de los demás colegios de la Facultad de Derecho que están conectados y que van a participar en este curso de actualización. La relación entre México y Estados Unidos ha sido siempre una relación estratégica, una relación dialéctica, pero al mismo tiempo una relación que por cuestiones geográficas e históricas es inseparable. Nos unen 3,000 kilómetros de frontera, somos socios de esta alianza norteamericana que se ha venido convirtiendo en la más importante del mundo desde el punto de vista comercial, y tenemos un intercambio de mercancías, de elementos de comercio que se ha convertido pues verdaderamente en un motor de desarrollo. Entre estas características, y desde luego pues tomando en consideración la teoría económica, el intercambio de personas pues es inevitable. Tenemos una relación en donde se ha llegado a definir que, por ejemplo, la frontera de Tijuana con San Isidro
es el cruce fronterizo más importante del mundo en materia de cantidad de personas que transitan entre un país y otro. Y la relación que ha tenido esta alianza estratégica de carácter comercial entre México y Estados Unidos, pues ha estado caracterizada por este problema de migración. México dejó de ser un país exportador de personas, emisor de migrantes, y hoy lo mismo recibe que sigue enviando mexicanos hacia el mercado norteamericano. Si bien este problema de flujos migratorios es consubstancial a esta época en todo el mundo, pues la relación entre México y Estados Unidos no podría ser la excepción. Así que celebro mucho esta alianza estratégica que la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación Mexicana ha establecido con la Universidad de St. Mary's para poder llevar a cabo este diplomado, este curso intensivo de actualización sobre el sistema migratorio de los Estados Unidos mexicanos. Creo que será un intercambio de conocimiento, de experiencias muy rico para ambas instituciones de educación superior, pero al mismo tiempo va a permitir generar conocimiento que estoy seguro que será de un gran interés para no solamente los estudiantes de ambas instituciones, sino para el público en general, porque el que podamos conocer las características legales que tiene el sistema migratorio de los Estados Unidos permitirá a los juristas, a los abogados mexicanos, poder asesorar de mejor manera a nuestros compatriotas, podrá establecer relaciones profesionales mucho más preparadas, mucho más firmes para en los casos en que tenemos que defender a algún connacional que tenga algún problema migratorio. Y desde luego nos permitirá a nosotros poder diseñar en nuestros planes y programas, pues programas mucho más actualizados para que este conocimiento que se va a generar en este curso se pueda multiplicar y podamos establecerlo de manera permanente en México. Le agradezco mucho a Jorge Madrazo siempre su esfuerzo por establecer estos maravillosos puentes de intercambio y de comunicación, de alianza, de cooperación, y desde luego mi saludo a las autoridades de la Universidad de St. Mary's por este trabajo intenso que hemos podido logrado establecer y que estoy seguro que seguiremos haciendo en las próximas fechas para poder fortalecer nuestra alianza y nuestro intercambio académico y de conocimientos, así como de investigación y de publicaciones para difundir la cultura. Muchas gracias y hago votos por el éxito de este curso intensivo. Muy amables. Muchas gracias, doctor. Ahora le doy el uso de la voz al doctor Jorge Madrazo para que nos dirija un breve mensaje. Muy breve y empiezo con una advertencia muy cariñosa. No soy doctor, salvo que lo consideren en grado de tentativa punible inacabada. Y los que ya cursaron Derecho Penal saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Estudié el doctorado, pero no tengo el título de doctor. Bueno, hecha esta puntualización, quiero agradecerle mucho al director de la facultad por recibir con tanto afecto las iniciativas que presentamos desde este programa, desde la Universidad Nacional en San Antonio, Texas, la sede más antigua que tiene la UNAM fuera de sus fronteras y que cumplirá el año próximo 80 años. Y desde aquí estamos generando varias iniciativas que tienen que ver con los estudiantes y los profesores de la facultad. Ahora toca el turno al tema de migración, un tema sumamente importante, en donde creo que si analizamos, si releemos los objetivos de la Agenda 2030 que aprobó Naciones Unidas hace poco, vamos a hacer 15 años, se darán cuenta que uno de los objetivos que se planteó en Naciones Unidas y que aceptaron todos los países que forman parte del sistema es tener una migración segura, ordenada y regular. Y tal parece que una buena parte de los países entendieron esto al revés, porque yo tengo la idea, la convicción de que en estos años hemos construido lo contrario,
que cada día tenemos un sistema migratorio menos ordenado, más inseguro y menos regular. De manera que hay que empezar por comprender la legislación de cada país. Y esto es precisamente lo que nos motivó a invitar a Erika, una estudiante magnífica de la Universidad de Texas en Austin, pero ella trabajando desde San Antonio, en San Mary's, que nos hiciera este gran favor de explicarnos y explicarnos en castellano, no explicado en inglés, sino explicado en castellano, los grandes trazos del sistema migratorio de Estados Unidos. Necesitamos ayudar a 5,5 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos hoy y que todavía no han podido arreglar su situación migratoria, más todos los que cruzan todos los días. Hoy, la comunidad que habla español como lengua primaria en los Estados Unidos supera los 62 millones de personas. Bueno, pues ellos necesitan ser más apoyados, precisamente a través de programas como el que dirige Erika Schomer en esta fabulosa Universidad Mariana, que es la Universidad de San Mary's. De manera que, agradecido con usted, señor director, este mes le seguiré dando lata. Tenemos a final del mes la presencia del doctor Richard Albert, constitucionalista de la Universidad de Texas en Austin, y terminaremos nuestro diplomado en Derecho Constitucional Comparado. De manera que, pues muy comprometido con la facultad. La facultad siempre ha sido mi casa. El único número que no se me olvida, a pesar de los años que pasan, es mi número de cuenta. De manera que lo guardo eso con enorme cariño. Muchas gracias, era lo que yo tenía pensado decir. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente le damos nuevamente el uso de la voz al doctor Raúl Contreras para pedirle que nos ayude a inaugurar esta actividad académica. Yo creo que ese honor se lo deberemos de dejar a la maestra Erika Schomer, que es pues la invitada de lujo que tenemos y la representante St. Mary's. Sería tan amable, maestra Schomer, de declarar formalmente inaugurado este curso intensivo de actualización sobre el sistema migratorio de los Estados Unidos de América. Bueno, muchísimas gracias, señor director, señor secretario, doctor Madrazo. Realmente eso es un sueño hecho realidad. Hace 25 años yo estaba, antes de estudiar Derecho, viviendo en el DF y nunca jamás hubiera pensado que algún día estaría dando un curso en la UNAM. Entonces, muchísimas gracias y pues ya, vamos a inaugurar la clase y estoy segura que será la primera cosa que hacemos como bajo ese acuerdo que tenemos nuestras instituciones y estoy muy emocionada para seguir trabajando y aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues daremos inicio entonces a nuestro curso. Despedimos y agradecemos a nuestras autoridades de la Facultad de Derecho que nos han acompañado en este importante acto y continuamos nosotros, todos los demás participantes, para escuchar a la doctora Erika Schomer. Gracias. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya vamos a dar inicio. Ya en un momento nos van a desvincular de Facebook, pero bueno, eso no importa. Quisiera presentar, digo ya, el doctor Madrazo, aunque sea en grado de tentativa, ya habló pues a qué se dedica la doctora Erika Schomer, pero me gustaría darles una breve síntesis para que tuviéramos pues la idea concreta de cuál es toda esta carrera que avala a la doctora para poder nosotros nutrirnos de un curso pues muy interesante y de mucho provecho. Y bueno, quiero comentarles que tiene un doctorado de jurisprudencia y una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesora clínica de Derecho en la Universidad St. Mary's, ubicada en San Antonio, Texas, donde imparte la clínica jurídica de migración y los derechos humanos. Bajo su supervisión, los alumnos de Schomer brindan servicios gratuitos a personas de bajos recursos, quienes buscan prevenir su deportación de los Estados Unidos o a aquellos que necesitan legalizar su estatus migratorio.
La clínica representa a individuos en diversos casos, incluyendo asilo y remedios para sobrevivientes de violencia doméstica, la trata de personas u otros delitos. Sus intereses de investigación son detención de migrantes, acceso a justicia para personas indigentes y personas con discapacidades. Así que tiene una gran carrera y mucho conocimiento que compartirnos el día de hoy. Doctora, le cedo el uso de la voz para que empiece con su presentación y va a compartir usted una presentación, ¿verdad? Aquí para... Sí, ahorita dice que no tengo acceso para compartir la pantalla. Lo reviso, deme un segundo. Ok. Facultad de Derecho, ¿podrían ayudarnos a darle acceso a la doctora, por favor? Listo, maestra, ya es confitrión la doctora. Adelante, doctora. Ok, muchísimas gracias. Entonces, un segundo. Ok. Sí se ve solamente esta parte o se ve toda la pantalla. Todo. Se ve todo. Ok, entonces, ok, ¿ya mejor? Sí, lo estamos viendo solamente el slide. Ok, Adelante. está bien, gracias. Lo siento, como dijo el director, ya no estoy tan acostumbrada como antes de estar dando cursos por Zoom. Qué bueno, Entonces, porque quiere decir que la humanidad todavía tiene futuro. sí, yo espero que sí. Pero qué bueno que tengamos ya la posibilidad de hacer algo de distancia y no tener que viajar siempre. Nos da más maneras de colaborar. Entonces, como sería realmente imposible hablar de todo en 5 clases, básicamente hoy voy a hablar de el régimen legal de las agencias, de las instituciones, para dar como una base de poder entender cómo funciona el sistema aquí en los Estados de América. De ahí, mañana vamos a hablar de refugio y asilo, luego beneficios humanitarios, peticiones familiares y ya vamos a terminar hablando de maneras de inmigrar en base de empleo. Entonces, empezando con el sistema federal, como me imagino que ya es bien conocido en Estados Unidos, es una república federal con los estados y el gobierno federal. En la Constitución y en las Cortes Federales se han confirmado que la materia de migración es materia federal. Entonces, estamos trabajando dentro de un sistema federal a pesar de algunos intentos por los estados de involucrarse en asuntos migratorios. Entonces, principalmente tenemos que ver las 3 ramas en el sistema que tienen que ver con la legislación, la interpretación y la aplicación de la ley. Entonces, obviamente tenemos el ejecutivo, el presidente, los secretarios y ministros. Aquí llamamos los secretarios departamentos y el gabinete. En lo legislativo, entonces, tenemos el Senado y la Cámara de Representantes. Y obviamente en el poder
judicial tenemos los tribunales, entonces hay tribunales de distrito y hay también tribunales federales de apelación y obviamente la Suprema Corte. Entonces, voy a explicar un poco qué hace cada rama con respecto a migración específicamente. Primero, el presidente tiene mucho poder en nombrar el Procurador General de la República y los secretarios y subsecretarios de las agencias federales. El Procurador General tiene mucho poder en cuanto a migración porque se encarga del Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia como parte de la rama ejecutiva tiene el cargo de las cortes administrativas de migración, de materia de migración. Entonces, el sistema de la corte es parte del ejecutivo y el procurador es el jefe, para explicarlo de términos más sencillos, de las cortes. Las agencias también pueden promulgar reglamentos para implementar la legislación federal. Entonces, el Congreso tiene un paquete de leyes, pero para dar operación a las leyes se requiere reglamentos. Entonces, eso es otro poder importante del Ejecutivo. Como ya mencioné, tenemos las tribunales administrativas en materia de migración que están dentro del poder ejecutivo. Y también tenemos el poder de implementar directivos federales y eso a veces se hace con el dinero. O sea, como cuesta dinero implementar ciertos directivos, hemos visto con el paso del tiempo que ciertas administraciones dan prioridad de una manera en la cual dan más dinero para llevar a cabo ciertos operativos relevantes al sistema de migración. Entonces, el poder legislativo es principalmente en promulgar legislación en materia de migración. También están involucrados en aprobar los tratados negociados por el presidente. Para poder aprobar legislación requiere votos de las dos cámaras y la firma del presidente. Entonces, eso puede explicar un poco la razón por la cual no hemos tenido una actualización del código acerca de migración en muchos años, porque desgraciadamente en ninguna administración hubo suficiente voluntad para poder llevar a cabo una actualización comprensiva que recibiría votos suficientes. Entonces, estamos realmente trabajando con un código que no ha cambiado mucho desde 1996. Y en cuanto al poder judicial, tenemos el sistema federal judicial con 94 juzgados federales de distrito, luego 12 tribunales de apelación, que son las cortes de circuito, y la Corte Suprema. Entonces, les toca al Poder Judicial interpretar la ley, aplicar la ley en casos individuales en algunas circunstancias y también decidir si una ley es inconstitucional. Entonces, últimamente,
Sí, últimamente hemos visto más litigio en las cortes federales por individuos, pero también por los estados y por diferentes organizaciones o grupos que están intentando cambiar cómo debe ser interpretado la ley y los poderes del Ejecutivo en cuanto a migración. Entonces, eso es algo que realmente nos hace difícil la vida a los abogados de migración porque la interpretación de la ley puede cambiar mucho con un solo fallo de un tribunal federal. Aquí les comparto el mapa y como yo dije, de las 12 tribunales de apelación, entonces el país está dividido técnicamente en 11 circuitos, pero la capital, el Distrito de Colombia, es un circuito aparte, entonces son 12. Entonces, pueden ver que, por ejemplo, el oeste en el 9º circuito es muy grande y aquí en el este son circuitos muy chiquitos, pero así se divide y cada circuito está dividido en varios distritos. Entonces, la ley que se aplica depende en cuál distrito y en cuál circuito está el caso. Y eso voy a explicar en más detalle a continuación. Antes de hablar de eso, quiero revisar las instituciones o agencias que son fundamentales para la materia de migración. Entonces, tenemos el Departamento de Seguridad Interna. Tenemos el Departamento de Justicia, que ya mencioné, encabezado por el procurador. Tenemos el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo. Entonces, vamos a ver qué les corresponde hacer para cada departamento. Entonces, en el Departamento de Seguridad Interna, que es de por sí enorme, solamente voy a hablar de las divisiones que tienen algo que ver con migración. Pero primero, el Servicio de la Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, y tengo sus siglas en inglés porque todo en migración se basa en las siglas de las agencias y secciones de la ley. Pero el Servicio de Migración realmente es para dar beneficios. Entonces, es la agencia que da un permiso de trabajo, una tarjeta de residencia, una acta de ciudadanía. A alguien que está arreglando una petición familiar, primero tiene que hacer una petición con el Servicio de Migración. Entonces, es como la parte que no se enfoca en la parte que da la bienvenida, aunque ciertamente niega casos también, pero se supone que están ahí para brindar beneficios a las personas que están buscando permiso en Estados Unidos o estatus permanente. Luego tenemos la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, o CBP. Entonces, esa agencia se encarga de la seguridad de la frontera. Entonces, son los oficiales que están en los aeropuertos y en la frontera, ¿no? Que están inspeccionando a las personas que quieren entrar a Estados Unidos, que están inspeccionando la mercancía que
que viene a los Estados Unidos. Y obviamente de ahí tenemos una presencia muy fuerte en la frontera que compartimos, ¿no? Con la entrada de gente sin permiso y con permisos. Y luego tenemos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que nosotros llamamos ICE, por sus siglas en inglés. Y ICE tiene varias partes diferentes. Entonces, hay una oficina que se encarga de básicamente detener o investigar a personas que están en normalmente proceso de deportación. Entonces, una persona que está enfrentando cargos en la corte normalmente tiene un oficial de esa agencia que se encarga de su caso. También ICE tiene abogados que son los que representan al Departamento de Seguridad Interna ante la corte. Entonces, como voy a explicar más tarde, es un proceso contencioso. Entonces, el gobierno tiene alguien y básicamente su papel es como un fiscal, ¿no? Están intentando probar que la persona puede ser o debe ser deportado de los Estados Unidos. Y finalmente tenemos otra división que es investigaciones de seguridad interna. Esa oficina es una oficina especializada de básicamente policías de ICE que investigan delitos federales tales como la trata de personas, el contrabando, fraude de documentos, entre otras cosas. O sea, cosas que tienen que ver más que nada con asuntos migratorios o con la frontera, les corresponde a esa oficina de HSI. Entonces, esos son los componentes más importantes del Departamento de Seguridad Interna en cuanto a migración. Luego, el Departamento de Justicia. Como ya había mencionado, tenemos aquí arriba el Procurador General de la República. Luego, tenemos tiene un nombre que la verdad ni en inglés ni en español tiene sentido, pero se llama Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración. Es la Corte de Inmigración, pero sus siglas son EOIR. Y entonces eso es el sistema de cortes en materia de migración. Entonces tenemos un tribunal de apelación que se llama Junta de Apelaciones de Inmigración, sus siglas BIA. Y tenemos las cortes de inmigración. Y también tenemos el Servicio de Inmigración y el Departamento de Trabajo. Entonces, decisiones de la Corte de Inmigración o del Servicio de Inmigración o el Departamento de Trabajo, esas decisiones, si se quiere pedir revisión, la apelación va con el Tribunal de Apelación Administrativa. Entonces, eso es todo dentro del Departamento de Justicia. También quiero mencionar brevemente que en el Departamento de Justicia también hay otra oficina que se llama la Oficina de Litigio de Inmigración. Esa oficina, ahí trabajan abogados que representan al gobierno federal en las cortes federales de la rama judicial. Entonces, no aquí ante el Tribunal de Apelación y las cortes de migración, estas son cortes administrativas.
Esta oficina de abogados representa al gobierno cuando ya hay litigio en las cortes federales, de corte de distrito o las cortes de circuito. Entonces, de las cortes de inmigración, les comparto la mapa. Entonces, podemos ver que en Texas hay muchas cortes, en parte porque desgraciadamente tenemos muchos centros de detención. Y muchos de esos centros de detención tienen su propia corte. Entonces, actualmente, creo, han estado abriendo nuevas cortes. El número que yo encontré es que ahora tenemos 69 cortes de inmigración. Entonces, otra vez, estas son tribunales administrativos federales, bajo el Departamento de Justicia, que es parte del Ejecutivo, no parte de la rama judicial. Los jueces son simplemente empleados del Departamento de Justicia. Entonces, no son nombrados por el presidente y sujetos a un proceso de confirmación como jueces federales reales. Simplemente, si uno quiere ser juez de migración, se aplica con el Departamento de Justicia como uno se aplica para cualquier trabajo. Y los requisitos son muy pocos. O sea, tiene que tener una licencia para ejercer como abogado y tiene que tener 7 años con su licencia, pero eso es el único requisito realmente. No es necesario tener experiencia con casos de migración para nada, y de por sí contratan a personas que nunca han llevado un caso de migración en su vida. El departamento opina que es más importante el carácter de la persona y que ellos mismos pueden enseñarle el derecho de migración. Entonces, actualmente tenemos 465 jueces de migración en el país, que son básicamente los que deciden los casos de primera instancia. Entonces, un caso en la Corte Administrativa va a empezar aquí en uno de los 69 cortes de inmigración. De ahí, si cualquier parte no está conforme con la decisión, se va al Tribunal Administrativo de Apelación. Es solamente un tribunal de apelación para todos los casos de las Cortes de Migración. Y ahí es un proceso de revisión que simplemente es en papel. O sea, no se lleva audiencias ni nada. Y para apelar al nivel administrativo, el compareciente, o sea, el migrante puede apelar si no gana el caso, pero los abogados del gobierno también pueden apelar si no están de acuerdo con la decisión. Entonces, por ejemplo, si un juez le da asilo a alguien y la oficina de ICE piensa que no responde, o sea, que no corresponde asilo o que el juez se equivocó, ellos pueden apelar también. De ahí, solamente el migrante puede apelar al Tribunal Federal de Circuito. Entonces, el gobierno no puede llevar un caso de las cortes administrativas a las cortes federales de circuito. Solamente el migrante puede hacerlo.
Y de los tribunales federales de circuito, existe la posibilidad de pedir revisión en la Corte Suprema, que pues como escuchan muy pocos casos, son pocos asuntos que aceptan en materia de migración. Muchas veces lo hacen cuando es necesario resolver una interpretación diferente entre los diferentes tribunales federales de circuito. Bueno, se me olvidó, ahora estoy acordando que debería de haber mencionado eso al principio, pero como somos muchísimos, voy a dar tiempo al final para preguntas, y si ustedes tienen preguntas, ya durante la presentación las pueden poner en el chat y ya después veo el chat, o pueden esperar hasta el final, pero ya para poder asegurar de que tengamos suficiente tiempo para ver lo básico primero. Perdón. Luego, continuando con los departamentos del Ejecutivo, el Departamento de Estado, obviamente, incluye las embajadas y los consulados, pero también hay una oficina que se llama el Centro Nacional de Visas, y ahí tramita solicitudes para visas, y también el Departamento de Estado es la agencia que es responsable por los pasaportes de ciudadanos de los Estados Unidos, y también trabaja con el servicio de inmigración, sobre todo para personas que están buscando inmigrar desde el extranjero. Entonces, a veces trabajan conjuntamente para poder atender los casos. Y finalmente, el Departamento de Trabajo tiene un poco que ver con lo de migración también. Primero es la agencia que certifica la necesidad de trabajadores extranjeros, y vamos a hablar más de todo ese proceso en detalle en nuestra última clase, pero para darles un breve resumen, para poder inmigrar en base del trabajo o para inmigrar por la razón de trabajar en los Estados Unidos, normalmente se tiene que demostrar que necesitamos trabajadores de ese tipo aquí, que no hay suficientes trabajadores ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes para hacer los trabajos. Entonces, el Departamento de Trabajo se encarga de ese proceso de certificación. También tienen otra parte importante que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes del salario mínimo y también de la verificación de documentación. Entonces, se supone aquí si una compañía está contratando trabajadores y alguien se presenta para el trabajo, la compañía debe de pedir documentación que indica que la persona está autorizada para trabajar en Estados Unidos. Entonces, comprobante de su ciudadanía, de residencia, un permiso de trabajo, lo que sea, y también el número de seguro social. Entonces, el Departamento de Trabajo hace investigaciones para ver que las empresas están cumpliendo con sus deberes de verificar los documentos de sus trabajadores.
Y sí vamos a hablar un poco más de esos procesos en la última clase cuando estamos enfocando en la migración en base del trabajo. Entonces, ya hemos revisado así las entidades importantes en la materia de migración. También es importante hablar de la autoridad legal. Entonces, tenemos básicamente el Código Federal. En cuanto a materia de migración, tenemos la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA por sus siglas en inglés. También, como ya mencioné, tenemos los reglamentos federales que vienen de las agencias para implementar la legislación del código. Y porque somos un país de la tradición del derecho común, tenemos las decisiones precedentes del Tribunal Administrativo y de las Cortes Federales. Entonces, tenemos que ver, o sea, normalmente empezamos con el código y qué dice el código, tal vez el reglamento, pero luego muchas veces tenemos que leer las decisiones de las cortes para saber cómo se ha interpretado los requisitos del código o cómo se ha interpretado el reglamento. Y eso realmente no es tan fácil porque hay una variedad muy grande de cómo se aplica la ley. Entonces, a nivel administrativo del Tribunal de Apelación Administrativo, lo que es el BIA, se supone que sus decisiones aplican en todo el país, pero alguien puede pedir revisión en una corte federal de circuito y la corte de circuito puede llegar a una interpretación diferente. Entonces, si hay una interpretación diferente, lo del Tribunal de Apelación Administrativo no aplica en ese circuito, aplica la interpretación del tribunal del circuito. Entonces, eso realmente en la realidad significa que la posibilidad de ganar un caso depende mucho en dónde está uno, en qué jurisdicción está peleando su caso. Para darles algunos ejemplos, hay mucho litigio en ciertos temas como consecuencias de sentencias penales. Entonces, si alguien ha sido sentenciado por algún delito, hay mucho litigio en cuanto a si ciertos delitos da razón al gobierno de Estados Unidos de deportar a alguien. Y cómo se interprete eso varía mucho dependiendo en cuál circuito está uno. También en materia de asilo, que es un grupo particular social, varía muchísimo dependiendo cuál circuito está uno con su caso, especialmente casos que tienen que ver con violencia familiar, violencia de género, y violencia relacionada a las pandillas. Y finalmente, para terminar con el proceso o con la explicación de la ley, tenemos otra ley federal que se llama la Ley de Procedimiento Administrativo. Y
eso básicamente existe para decir cómo y cuándo una agencia federal tiene el poder de promulgar o cambiar los reglamentos que usan. Requiere avisar al público del cambio y dar una oportunidad al público de opinar sobre los cambios. Entonces, normalmente tienen que publicar en el diario oficial lo que quieren poner como el nuevo reglamento y dan un cierto plazo de tiempo para recibir comentarios. Después tienen que estudiar los comentarios y ya pueden ver si hacen algunos cambios para poder responder a los comentarios que han recibido por el público. Ese proceso es muy importante porque muchos de los cambios que hemos visto y que vamos a hablar de muchos de esos mañana en la clase de refugio y asilo, son cambios que se hacen al nivel de la agencia de una manera administrativa. Y mucho del litigio que vimos en la administración de Trump se basaba en quejas, básicamente, las quejas se basaban en el no cumplir con la ley de procedimiento administrativo, o sea, que hicieron cambios sin seguir el proceso que supuestamente una agencia tiene que seguir para poder cambiar la ley. Digo, el reglamento. Ok. Ya iba a parar a la mitad para un breve descanso, entonces yo creo que ahorita podemos tomar 5 minutos para lavarse las manos y después regresamos a las 7:20. ¿Ok? Hay una hora de diferencia con México, de manera que digamos que son ahorita las 7:15 en México. Ok. Regresamos a las 7:20 de México. Gracias.
Entonces, listos para seguir. Espero. Erika, hay algunas preguntas en el chat. A lo mejor pudieras ahora contestar algunas. Sí, claro. Las estaba viendo. Acerca de las certificaciones para mexicanos para poder litigar los casos, desgraciadamente hay que tener licencia de un abogado en Estados Unidos. Entonces, se tendría que conseguir lo que es el LLM, que podría venir con mucho gusto a St. Mary's y hacer sus estudios para ese título, y después se tiene que tomar el examen de la vara. Una cosa que sí es diferente, porque derecho migratorio al nivel administrativo es federal. Se puede ser miembro de cualquier estado o se puede tener licencia de practicar como abogado en cualquier estado del país para llevar casos de migración. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi licencia en el estado de Texas porque estudié aquí, mi primer trabajo fue aquí en Texas, pero me fui a trabajar al estado de Washington y yo no tenía que hacer nada con la vara de abogados en Washington porque solamente estaba trabajando en el área de migración. Entonces, es más flexible que, por ejemplo, derecho penal o derecho familiar, pero sí es bastante difícil en términos de poder llevar los casos. Esa pregunta de cuáles son las jurisdicciones con mayor aprobación en Estados Unidos, la verdad es muy difícil decir porque depende de qué tipo de casos. Entonces, por ejemplo, en asilo, por lo normal, el 9º circuito, el 4º, el 7º circuito son más liberales en la interpretación de la ley, pero también en cuanto a los beneficios en lo que da el servicio de migración, la ley también varía ahí. Entonces, en algunas jurisdicciones puede tener más facilidad con ciertos otros trámites. Entonces, no es tan fácil contestar esa pregunta porque hay aplicaciones muy diferentes con interpretaciones diferentes en todos los circuitos. Si uno tiene un caso en particular, por ejemplo, asilo, sabiendo sobre todo un poco de los hechos específicos, podría decir, ¿sabe qué? Le conviene ir a otro lugar. Esa pregunta del Código Federal que tiene leyes sobre migración, la pregunta si hay un código de trabajo. En Estados Unidos realmente hay un código federal que tiene muchas partes y abarca todo. Entonces, sí hay leyes federales en cuanto al trabajo, pero es parte del mismo código federal. Pero también el Departamento de Trabajo tiene sus propios reglamentos. Entonces, sí hay la mayoría de reglamentos que vemos en materia de migración son reglamentos promulgados por el Departamento de Seguridad Interna, pero también hay otros del Departamento del Estado, del Departamento de Trabajo que también son relevantes. Perdón. Sí, LLM es una maestría en leyes. Ok, entonces esas eran las preguntas que veía por el momento. Entonces, ¿estamos bien para seguir? Sí, por favor, Okay. Erika, si quieres continuar, por favor. Ok, está bien. Y ya después, con mucho gusto,
voy a contestar o intentar a contestar las otras preguntas. Entonces, ya, la parte de explicar las agencias y instancias gubernamentales y autoridades legales se terminó. Entonces, vamos a platicar un poco sobre en qué se base la ley de inmigración. Entonces, tiene la prioridad principal del sistema migratorio de Estados Unidos sería reunificar familias. Entonces, la mayoría de las personas que logran inmigrar a Estados Unidos como residentes permanentes legales, lo hacen por parte de un familiar. También tenemos como reto admitir a personas con habilidades valiosas para la economía, ¿no? Ver que tenemos los trabajadores necesarios para tener una economía fuerte en Estados Unidos. También, supuestamente, valoramos la protección de refugiados y poblaciones vulnerables. Eso ha variado durante los años, pero sí es algo fundamental en el derecho migratorio de Estados Unidos. Y también promover la diversidad. Cuando hablamos de el proceso familiar es cuando se va a ver en términos más concretos cómo se hace eso, en términos de limitar cuántas personas pueden emigrar en un dado año de ciertos países específicos para intentar asegurar la diversidad en el país. Como no puedo hablar de todo, en lo que sigue del curso vamos a enfocar en maneras de emigrar permanentemente a Estados Unidos. Entonces, principalmente vamos a hablar de los beneficios humanitarios, de peticiones por parte de familia y peticiones por parte del trabajo. Para poder entender el sistema de cómo se puede arreglar estatus permanente, es bien importante entender unos conceptos fundamentales. Y uno es algo que se llama bases de inadmisibilidad. Básicamente, la ley dice que cualquier persona que quiere venir a Estados Unidos tiene que demostrar que califica para ser admitido al país. Y en el código tenemos una lista muy larga de razones por las cuales uno puede ser rechazado. Entonces, voy a hablar un poco de las diferentes categorías. Entonces, primero, salud. Allí está buscando para saber si la persona tiene una enfermedad contagiosa que podría causar problemas para el público, si una persona tiene vacunas, si tiene algún trastorno físico o mental que podría hacer que la persona es un peligro para la comunidad. Y también está buscando identificar a personas que tienen problemas con el consumo de droga o alcohol. Luego tenemos actividades criminales. Hay una lista larga de ciertos delitos o actos. No es necesario haber sido sentenciado formalmente por un delito para tener problemas en inmigrar. Y aquí lo que veo con más frecuencia que causa problemas son delitos relacionados a droga. La ley es muy estricto
y delitos que tienen que ver con fraude o robo. Hay un término en inglés que la verdad no tiene sentido en inglés, pero básicamente son delitos en contra de los morales. Y ahí entra fraude, robo, robo de identidad, ese tipo de cosas. Luego, seguridad nacional. Entonces, eso no requiere mucha explicación. Obviamente, si una persona posiblemente tiene vínculos con una organización de terrorismo, o con un grupo de crimen organizado, podría y debe tener problemas en inmigrar a los Estados Unidos. Luego, carga pública. Eso es un concepto que básicamente dice, si nosotros vamos a darle residencia legal permanente en Estados Unidos, tenemos que, queremos saber que usted no va a hacer una carga pública, o sea, que usted no va a arreglar su residencia y después depender en asistencia pública para sobrevivir. Y vamos a hablar más de cómo se maneja eso en las peticiones familiares, porque ahí es una parte muy importante del proceso de poder pedir a un familiar. Luego hay una categoría que tiene que ver con la certificación laboral y no tener la certificación laboral si está intentando inmigrar permanentemente en base de trabajo va a ser un problema. Luego, fraude o rendición de declaraciones falsas. Entonces, eso puede causar tantos problemas. O sea, decir mentiras en una aplicación o decir mentiras a un oficial de inmigración puede tumbar todo. Y hay personas que años después de tener la residencia, cuando van para pedir su ciudadanía, en vez de terminar con la ciudadanía, terminan en proceso de deportación porque la agencia se da cuenta que su aplicación inicial se hizo en base de fraude. Presencia sin permiso y o deportaciones anteriores. Eso también lo vamos a ver con más detalle en la parte de peticiones familiares, pero estar en Estados Unidos sin permiso puede causar problemas en el futuro si uno ya después tiene una manera de arreglar estatus. También haber sido deportado antes es algo que puede causar muchos problemas para poder legalizar su estatus después. Y finalmente hay otros, o sea, si usted quiere leer sección 212 del Código de Inmigración, puede ver una lista de otras cosas que se puede usar para decir que uno no califica para venir a Estados Unidos, pero en los 20 años que tengo haciendo eso, nunca he visto en la realidad esas otras factores usado en contra de alguien. Para continuar con algunos otros conceptos, bueno, antes de eso, voy a regresar, perdón. Entonces, cualquier persona que busca venir a Estados Unidos va a tener que demostrar de alguna forma que no que no cae dentro de esas categorías. Entonces, eso sería para recibir una visa. Y también, si ya tiene la visa, cuando se presenta en el aeropuerto o en la frontera,
los oficiales de migración pueden revisar otra vez y hacer preguntas otra vez para ver si realmente debe de poder usar su visa. Entonces, esos bases de inadmisibilidad son cosas muy importantes para poder entender cómo funciona el sistema migratorio de Estados Unidos. Otras cosas que quiero revisar que son relevantes son unos conceptos. Entonces, una admisión significa algo muy específico. Significa que alguien está en el territorio nacional de los Estados Unidos después de ser inspeccionado por un oficial de migración. No necesariamente significa que la persona entró con permiso legal. ¿Cómo es eso? Les voy a dar un ejemplo que vemos mucho en el sur de Texas. Una persona llega a la frontera manejando un coche con 2 niños en el asiento de atrás. El oficial pregunta, ¿son ciudadanos todos? El chofer que está manejando el coche dice sí y le da su pasaporte de los Estados Unidos. Y el oficial de migración dice, adelante, no pidió documentos de los niños. Los niños han sido admitidos, tienen una admisión legal a Estados Unidos porque pasaron por un puesto de inspección y les dio permiso entrar. Entonces, ese concepto de que si alguien tiene una admisión legal es muy importante para el proceso de arreglar papeles después y también sobre, tiene que ver mucho con los derechos si uno ya después tiene contacto con migración posiblemente para iniciar un proceso de deportación. Luego, necesito mencionar eso que es bien difícil explicarlo o tener un término legal. Lo voy a usar el término en español de permiso humanitario. En inglés lo llamamos parole, pero no es parole en el sentido de libertad condicional cuando uno sale de detención. Es un permiso para venir a Estados Unidos. Entonces, todo lo que ustedes han visto últimamente sobre los procesos nuevos para entrar con permiso para personas de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de Venezuela, ese programa es un programa de dar permiso humanitario para poder entrar a los Estados Unidos. Ese permiso sí les da derecho de venir y estar aquí, pero no es un permiso permanente y el hecho de tener ese permiso y llegar con ese permiso no necesariamente significa que va a poder arreglar un estatus permanente. Y últimamente, acción diferida. Eso es una herramienta administrativa para poder decir que ciertas personas no son una prioridad para proceso de deportación. Entonces, la agencia puede dar acción diferida que funciona básicamente como una protección de deportación y también viene con el beneficio de poder pedir un permiso de trabajo. Y tener un permiso de trabajo le da
mucho más allá de la posibilidad de trabajar, porque en la mayoría de los estados necesita un permiso de trabajo para poder conseguir una licencia de manejar, una identificación del estado, para poder conseguir un número de seguro social que es necesario para abrir una cuenta en el banco. Entonces, esa protección que es lo que es las personas que tienen DACA, los jóvenes que tienen DACA tienen acción diferida, pero hay otras clases de personas también que reciben acción diferida. Es algo que ha existido por mucho tiempo y no fue inventado simplemente para el programa de DACA. Ok, la última cosa que voy a explicar hoy, como para servir de base de lo que viene, es revisar brevemente qué pasa si alguien entra a Estados Unidos sin permiso. Y hay obviamente varias opciones. Entonces, primero, se puede simplemente negar la admisión. Entonces, alguien llega con visa de turista al aeropuerto en Houston. Y el oficial en Houston le pregunta qué va a hacer, con quién, y menciona que va a ir con su primo y ayudarle con su negocio que está abriendo. El oficial de migración puede negar la admisión porque la persona ha dicho que va a trabajar, y eso es una violación de los términos de su visa. Entonces, simplemente no le daría entrada y tendría que regresar a su país. Segundo, hay algo que se llama salida voluntaria. Salida voluntaria es básicamente una manera de, en vez de poner a alguien en un proceso de deportación, darle la oportunidad de salir por su propia voluntad. Yo digo voluntad porque pues a veces es bajo amenaza de una deportación, ¿no? Entonces tal vez no es tan voluntario que lo está aceptando. Y hay procesos formales y no formales. La diferencia es básicamente si queda registrado la salida voluntaria. A veces si hace el papeleo y uno puede pedir copias del expediente y ver la salida voluntaria, y otras veces no aparece nada, pero la persona dice, pero pues me regresaron, ¿no? Entonces uno se sabe que fue una salida voluntaria informal. Luego tenemos algo que se llama una deportación acelerada. Sus siglas en inglés son ER. Eso es una deportación administrativa que cualquier oficial de migración en la frontera o en el aeropuerto puede dar a alguien que no tiene permiso de entrar a Estados Unidos y que no puede demostrar que ha estado presente en Estados Unidos por más de 14 días. O sea, básicamente es una deportación rápida para personas que acaban de entrar al país, que se encuentran todavía cerca de la frontera, o también se puede hacer ese tipo de deportación en los aeropuertos. Con una deportación acelerada, no hay derecho de ver un juez, no hay derecho de pedir ninguna defensa. La única limitación de esa deportación es para personas que tienen miedo de regresar a sus países de origen. Supuestamente, los oficiales de migración tienen que preguntar a cualquier persona que quiere procesar por una deportación acelerada si tiene temor de regresar a su país. Y si es que sí, entonces tiene que mandar la persona
para lo que se llama una entrevista de temor creíble, que sería el primer paso para poder posiblemente pedir asilo. Mañana vamos a ver todo ese proceso. Entonces, hoy voy a dejarlo así. Simplemente quiero agregar que una deportación acelerada es una deportación formal y tiene las consecuencias de una deportación ordenada por un juez. Entonces, aunque pasa muy rápidamente, las consecuencias son muy graves. Finalmente, una persona que entra sin permiso puede ser procesado bajo lo que llamamos el título 8 para el proceso formal de deportación ante la Corte de Inmigración. Las cortes administrativas que ya vimos, les manda ahí. Ese puede ser en detención o puede ser fuera de detención. Entonces, esas son básicamente las opciones que uno puede enfrentar si entra sin permiso. Y cabe mencionar también, con la excepción de negar la admisión, que es algo que pasa en la frontera, esas otras opciones pueden pasar después de estar en Estados Unidos por algún tiempo, y el procedimiento de deportación ciertamente se inicia a veces para personas que llevan muchísimos años en los Estados Unidos. Entonces, muchas veces hay personas que no tienen contacto con oficiales de inmigración hasta estar aquí por mucho tiempo. Entonces, eso queda ya con lo planeado para hoy, y no tenemos tanto tiempo que pensaba, pero tenemos 4 días después de hoy también para contestar preguntas. Entonces parece que tenemos como casi 15 minutos para preguntas. Si pueden poner sus preguntas en el chat, o no sé si vamos a abrirlo de otra manera. Ustedes me avisan. Creo que ya están en el chat varias preguntas. Vamos a tratar de responderlas de aquí a los próximos 13 minutos, lo que se pueda, y si no, continuamos mañana buscando desahogar esas preguntas. Ok. Tú las puedes leer tú misma, Erika. Ok. Primero tengo, ¿qué tanto influye para lograr una residencia permanente el comprar un bien inmueble a Estados Unidos para vivir y poner un negocio o realizar inversiones? Bueno, en la última clase vamos a ver las bases. Sí hay una manera de inmigrar a Estados Unidos. Básicamente, si uno tiene bastante dinero para invertir en una empresa en los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver esos requisitos. Voy a mencionar que comprar algo en Estados Unidos podría realmente, en vez de ayudar, perjudicar a una persona que no es residente permanente, en el sentido de que migración podría ver eso como un riesgo de que con su visa de turista se va a quedar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues obviamente es posible comprar y tener propiedad en Estados Unidos como extranjero para vacaciones o lo que sea, pero es importante saber que se puede ver eso de diferentes formas. Y los requisitos específicos para personas que pueden invertir vamos a ver el martes de la semana que entra.
Ok, vamos a ver. En la salida voluntaria también puede aplicarse en los puntos de la frontera, es decir, si cruzas de forma ilegal, puedes solicitar la salida voluntaria. Si puedes, eso queda completamente a la discreción del oficial. Entonces, sí, y a veces, francamente, es cuestión de cuando termina su turno de trabajo, el oficial de migración, es menos papeleo hacer una deportación acelerada que hacer una salida voluntaria. Entonces, muchas veces eso es francamente una cuestión de suerte. También se puede usar salida voluntaria para personas que llevan bastante tiempo aquí. Hay una manera de firmar un papel que dice donde uno renuncia al derecho de ver un juez y dice, yo entiendo que tengo derecho de ver un juez, pero simplemente quiero salir. No quiero ver un juez, no quiero pedir ninguna defensa. Pero desgraciadamente también completamente discrecional si le ofrece a uno esa posibilidad de la salida voluntaria. Parece que Martín Pérez no terminó su pregunta. Solamente dijo, tengo en México desde que regresé casi 15 años acá. Y además de felicitarlo de que vive en México, no sé cuál era su pregunta. Quizás mañana la pudiéramos precisar. Y Agustín Eduardo Carrillo dice, si podemos recalcar el último punto. Ya no sabemos cuál fue el último punto, Agustín, si lo quisieras recordar, por favor. Gracias, Jorge. El punto de la expulsión o de la salida acelerada. Si pudieras precisar un poco de la salida acelerada, Erika, por favor. Ok, de la diferencia entre la salida acelerada y la salida voluntaria o solamente de cómo funciona la deportación acelerada. ¿Cómo funciona y la diferencia? Si fueras tan gentil. Ok, sí. Bueno, la salida voluntaria realmente no tiene consecuencias, o sea, no le marca el récord de uno tan mal. Entonces, tener una deportación, incluyendo una deportación acelerada, mínimo le corresponde un periodo de 5 años de no poder regresar a los Estados Unidos. Entonces, una deportación acelerada lleva castigo de 5 años de no poder regresar a Estados Unidos. Una salida voluntaria no tiene esa consecuencia. O sea, si migración puede ver que usted recibió salida voluntaria, pero no le pone en una de las categorías de inadmisibilidad. Deportaciones anteriores sí tiene, hay varias secciones en las bases de inadmisibilidad que tienen que ver con deportaciones anteriores. Entonces, es mucho más difícil legalizar su estatus y eso incluye si uno se casa con un ciudadano o si tiene un patrón que quiere meter una petición a su favor. Entonces, la deportación acelerada es bastante, o sea, se penaliza mucho más. Y en términos de cómo funciona, básicamente un oficial encuentra a alguien que acaba de entrar a los Estados Unidos por el río, por ejemplo, y dice, pues, ¿tiene permiso? No. ¿Por qué viene a trabajar? Pues si no dice que tiene miedo de regresar a su país y que quiere pedir asilo, entonces lo más probable
para personas de ciertos países es una deportación acelerada. Desgraciadamente también vemos actos de discreción que, por ejemplo, a los mexicanos y a los centroamericanos es mucho más común ver la deportación acelerada que a, por ejemplo, un migrante africano que logra cruzar la frontera. Podrían darle una deportación acelerada, pero vemos más casos de personas que simplemente de otros países que simplemente son procesados para ver un juez. Muy bien, tenemos todavía Muchas 5 gracias. minutos De nada. para la siguiente pregunta. Las demás, por favor, apúntenlas para que las podamos desahogar en la siguiente clase. La última dice, en estos casos, cuando alguna persona ha sido admitido e ingresó con permiso, por ejemplo, con una visa de turista, y el término ha vencido, ¿tiene oportunidad de solucionar su situación migratoria con posterioridad? Depende, o sea, sí es posible y hay mucha gente que logran hacerlo a veces hasta 15 años más tarde. Depende mucho de los hechos, pero sí posiblemente, por ejemplo, si ya no tiene permiso, su visa se venció 2 años después, se casa con un ciudadano. Si no tiene otros antecedentes o otras cosas que le pone en una de las bases de no ser admitible a Estados Unidos, podría ser posible conseguir cambiar su estatus y recibir estatus legal. Muy bien. Bueno, y con eso terminamos la sesión de preguntas y respuestas, que ha sido muy corta en esta ocasión porque tuvimos una inauguración muy larga. Mañana no tendremos inauguración, de manera que le vamos a dejar a la doctora Schoemer mucho más tiempo para exponer. Rosa Jiménez Rodea, como directora de nuestro seminario, tú cierras el evento, por favor. Muchas gracias, doctor Jorge Madrazo. Le agradezco mucho su participación ahorita en el apoyo de la lectura de las preguntas. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Si alguien tiene alguna pregunta, también nos las puede hacer llegar al correo del cual yo les envié la liga para podérselas hacer llegar también a la doctora y tengamos oportunidad de aprovechar todo lo que ella nos puede proporcionar con su experiencia y conocimientos. Les agradezco mucho su permanencia. Nos vemos el día de mañana. Doctora Erika Schoemer, muchas felicidades por el día de hoy. Iniciamos pues muy fuerte con esta introducción que nos dio y pues bueno, muchas felicidades. Y gracias a todos. Doctor Jorge Madrazo, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Y recuerden, estoy atenta a cualquiera de sus dudas por el correo electrónico. Tengan bonito.